Número 1. Los 24 ancianos. La Biblia narra la presencia de innumerables seres que han cautivado a la humanidad a lo largo del tiempo. ¿Quiénes constituyen los 24 ancianos? Más allá de nuestra capacidad de comprensión, se encuentra un majestuoso salón celestial, resplandeciente con luz divina y majestuosidad. Este lugar es excepcional. Es el hogar del ser más poderoso del universo. El relato de Juan sobre su viaje a la isla de Patmos y las visiones subsiguientes, incluyendo la de los 24 ancianos, es uno de los episodios más fascinantes de la Biblia. En medio de las maravillas del reino sobrenatural, destaca una presencia en particular: un círculo de 24 ancianos, ataviados de blanco, coronados con oro, ocupando tronos alrededor del trono principal. ¿Quiénes son estas figuras? ¿Cuál es su propósito aquí? Después de dirigirse a las 7 iglesias, de repente Juan se halló en el propio salón del trono de Dios. Contempló a Dios sentado en un trono, resplandeciendo como piedras preciosas. Alrededor de este trono había otros 24 tronos, y en ellos se encontraban los 24 ancianos. Estos ancianos vestían túnicas blancas y portaban coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos, junto con las 4 criaturas vivientes cerca del trono, se postraron ante Dios, arrojando sus coronas delante de él y proclamando: «Eres digno, Señor, de recibir gloria, honor y poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas». Apocalipsis 4, versículo 1. No hay lugar en el libro del Apocalipsis donde las identidades de los 24 ancianos sean detalladas. Sin embargo, es altamente probable que representen a la Iglesia. Algunos sostienen que son seres angelicales, pero esta posibilidad es poco probable. Es evidente que ellos reinan junto a Cristo al estar sentados en tronos. Se enfatiza repetidamente que la Iglesia gobierna y reina con Cristo. La palabra griega traducida como ancianos en este contexto nunca se utiliza para referirse a ángeles. Se emplea exclusivamente para describir a hombres que han alcanzado cierta edad y son aptos para liderar la Iglesia. Dado que los ángeles no envejecen, el término anciano no puede aplicarse a ellos. Aunque los ángeles pueden ser vistos vistiendo blanco, este color está más comúnmente asociado con los creyentes, simbolizando la justicia de Cristo que nos es atribuida en la salvación. Los ancianos llevan coronas de oro, indicando que no son ángeles. Los ángeles nunca son retratados con coronas y no hay evidencia de que las usen. Los querubines, criaturas vivientes, sirven como inspiración para que los 24 ancianos participen en la adoración, ya que los querubines adoran a Dios constantemente día y noche. Los ancianos son considerados representantes del pueblo de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Están adornados con coronas de victoria y han sido trasladados al lugar preparado para ellos por su Redentor. 2. Los ofanines. En el Antiguo Testamento, los ángeles son mencionados 108 veces en el libro de Éxodo. Moisés también se encontró con ángeles durante el período de herencia en el desierto. ¿Qué son los ofanines? El término en hebreo antiguo se refiere a ruedas, pero lo que destaca son las ruedas del trono de Dios mencionadas en la visión de Ezequiel. Dios eligió abrir los cielos frente a Ezequiel, narrando la descripción de la visión inaugural de Ezequiel, uno de los pasajes más desafiantes de traducir en todo el Antiguo Testamento. Ezequiel primero relata dónde estaba cuando tuvo la visión. Trata de expresar algo que no podía describir claramente, usando comparaciones y metáforas para transmitir una idea de lo que experimentó. Al observar una nube oscura y amenazante de relámpagos y fuego aproximándose desde el norte, dentro de la nube había 4 seres iluminados que brillaban intensamente. Antes de ver a los ofanines, Ezequiel vio criaturas que posteriormente identificó como querubines. Después de contemplar a los querubines, Ezequiel vio las ruedas, parecidas a las ruedas de un carro. La mejor manera de imaginar lo que vio Ezequiel es pensar en un giroscopio. Ezequiel describía algo capaz de moverse en cualquier dirección sin necesidad de girar. Es importante tener en cuenta que Ezequiel estaba intentando describir lo indescriptible. Ahora bien, mientras observaba a los seres vivientes, una rueda estaba en el suelo junto a ellos, una para cada uno de los 4. La apariencia de la rueda y su funcionamiento eran como el topacio centelleante, y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y funcionamiento
eran como si una rueda estuviera dentro de otra. Cuando se movían, lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones, sin girar mientras avanzaban. En cuanto a sus aros, eran altos e impresionantes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Siempre que los seres vivientes se movían, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Donde el espíritu estaba a punto de ir, las ruedas se dirigían en esa dirección y se levantaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cada vez que aquellos iban, las ruedas iban, y siempre que aquellos se detenían, las ruedas también se detenían. Y siempre que aquellos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ezequiel continuó en constante conexión entre las ruedas y los querubines. A donde los querubines iban, allí se dirigían las ruedas. Él reportó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba ocurriendo. Ezequiel también presenciaba la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio simbolizaban la total conciencia de Dios. Él ve y conoce todo. Este extenso libro se inicia con una visión en la cual Ezequiel recibe una revelación de Dios acerca de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para ser su portavoz y vigía para los exiliados hebreos. Esta visión constituye la primera de 4 en el libro. Puede resultar desafiante visualizar lo que Ezequiel observó o expresó en este pasaje. El sentido es de un conocimiento e inteligencia extraordinarios. Los ofanines también se mencionan de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debería comprender que el carro o trono, carro de Dios, estaba en movimiento. La imagen puede parecer extraña para el lector contemporáneo, pero es fundamental recordar que esta es una experiencia visionaria y las características surrealistas pueden abrumar el realismo. Número 3. El Behemoth. Imaginen a un aterrador elefante africano de 7 toneladas avanzando hacia ustedes con su trompa extendida, ojos dilatados y patas macizas golpeando el suelo. No hay nada entre ustedes y él excepto una extensión de hierba plana y su corazón late descontroladamente. ¿Cómo escapar? ¿Qué harían? ¿Sabían que en la antigüedad vagaban por la tierra animales mucho más temibles y poderosos que los elefantes africanos? El Behemoth es mencionado en el libro de Job, comenzando con un adinerado hombre llamado Job, que residía en Uz con su extensa familia y vastos rebaños. Él se muestra como una persona íntegra y justa, siempre esforzándose por llevar una vida ética. Mantenía una conexión disciplinada con lo divino. Aunque Dios resalta las virtudes de Job ante Satanás, este último argumenta que Job es correcto solo por las bendiciones que ha recibido de Dios. Satanás desafía a Dios, sugiriendo que, si se le permite causar sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios consiente que Satanás atormente a Job para poner a prueba esa audaz afirmación, pero le prohíbe quitar la vida de Job. En un solo día, Job recibe 4 informes, cada uno indicando que sus ovejas, siervos y 10 hijos murieron debido a invasores o desastres naturales. En medio de su dolor, Job rasga sus vestiduras y se afeita la cabeza, pero en sus plegarias sigue alabando a Dios. Satanás regresa al cielo y Dios le da otra oportunidad de poner a prueba la resistencia de Job. Job maldice su día de nacimiento, comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía no haber nacido y que su llegada al mundo hubiera estado velada por la oscuridad, sintiendo que la vida solo añade a su agonía. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas según sus acciones, cuando Dios tiene el poder de corregir o perdonar rápidamente sus acciones. Job está perplejo sobre cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, ya que los caminos de Dios son misteriosos y van más allá de la comprensión humana. La prueba lleva a Job al límite y como resultado se vuelve resentido, ansioso y aterrado. Lamenta la injusticia de Dios al permitir que los malvados prosperen, mientras él y otros hombres justos sufren. Job desea confrontar a Dios y protestar, pero no puede encontrar esencialmente a Dios. Cree que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Al final, Dios decide intervenir. En 36 ocasiones, Job oró a Dios
para tener una conversación con él. Su deseo se cumple. Ambas ocasiones en que Dios se comunica con Job ocurren en medio de una tormenta. Hay un tono humorístico en la forma en que Dios se dirige a él. Dios le recuerda a Job que es el creador de todo. Repasa su asombrosa labor de crear y sostener el mundo, preguntándole a Job si podría igualar esa obra. Concluye preguntando si Job es capaz de juzgar, diciéndole que es presuntuoso pensar que Dios debe explicarse a él. Job se siente pequeño. Finalmente, Job responde: soy indigno. ¿Cómo puedo responder a ti? Pongo mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. 2 veces, pero no diré más nada. En la segunda ocasión, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de sus criaturas. El discurso tiene un tono humorístico una vez más. Le pregunta a Job sobre sus opiniones sobre el Behemoth, como si estas criaturas míticas tuvieran las respuestas a preguntas fundamentales de la vida. Job 40, versículos 15 a 19. Ahora observa al Behemoth que creé contigo. Él se alimenta de hierba como un buey. Su fuerza está en sus lomos y su poder en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro. Los nervios de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son como tubos de bronce. Sus miembros son como barras de hierro. Él es el primero de los caminos de Dios. Solo su creador puede acercar su espada a él. Antes, el enfoque estaba más en el misterio de la creación animal, pero ahora cambia al temor y aún así la magnificencia de las creaciones de Dios. La identidad del gigante. El Behemoth es una de las pocas criaturas bíblicas que los historiadores han debatido durante mucho tiempo. La comunidad académica aún está tratando de llegar a un consenso sobre muchos aspectos de esta criatura, pero se conocen 2 cosas. Era enorme y tenía un ombligo. La presencia de un ombligo indica que no es un animal que pone huevos. Leemos: él come hierba como un buey. Su poder está en los músculos de su estómago. Dios parece disfrutar al describir la maravilla de esta criatura extraordinaria, destacando su tamaño, apetito y comportamientos a lo largo del camino. La imagen es clara. Si Job no puede competir con su criatura compañera, ¿cómo podría competir con el Dios que creó al Behemoth? La palabra hebrea Behemoth tiene la misma forma que el plural de la palabra hebrea Behema, que significa bestia. Es posible que tal bestia haya vagado por la tierra con las personas. Era el gigante un hipopótamo. Muchas personas piensan que Dios tenía en mente lo que llamamos un hipopótamo, uno de los animales terrestres más grandes, poderosos y peligrosos del mundo. El hipopótamo era definitivamente conocido en los tiempos bíblicos, especialmente en Egipto. Los romanos redujeron su población debido al daño que causaban a las cosechas. Aunque se le llama caballo del río, el hipopótamo está más relacionado con los cerdos que con los caballos. La mandíbula abierta del hipopótamo ofrece una imagen convincente. ¿O era el gigante un elefante? Según la mayoría de los apologistas bíblicos, Behemoth, en hebreo, se refiere a una bestia de 4 patas que ellos creen que es un elefante. Aquellos que muestran preferencia por los hipopótamos lo hacen porque Job 40, versículo 23, menciona la inmensa boca del Behemoth bebiendo del río Jordán que fluye. Basándonos en el versículo 19, parece que la criatura descrita en el relato de Job era demasiado colosal para que las personas de esa época la derrotaran. Estas descripciones no pueden ser atribuidas a ninguna criatura actual. A lo largo de la historia registrada, la humanidad ha cazado y abatido elefantes y los ha domesticado para diversos propósitos, como trabajo y guerra. Cuando el libro de Job describió al Behemoth como la principal de las creaciones de Dios, tan poderoso que solo su creador puede acercarle la espada, no era una exageración. Número 4. El Leviatán. Comparado con el aterrador e incontrolable poder del Leviatán, el orgullo y la grandeza del ser humano no eran nada de qué presumir. Cuanto más humilde sea el ser humano en presencia de Dios. Y ese es el punto. Ni Job ni nadie más tiene el derecho de cuestionar el designio de Dios. El Leviatán es una criatura acuática de gran envergadura. La Biblia lo describe como una bestia aterradora, con ferocidad monstruosa y gran poder. La palabra hebrea para Leviatán tiene el significado raíz de enrollado o retorcido. Isaías 27, versículo 1, menciona al Leviatán. En aquel día, el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente retorcida. Él matará al dragón que vive en el mar. Sea lo que sea este monstruo marino, o era, su fuerza y naturaleza salvaje eran bien conocidas.
Las bestias marinas glorifican a Dios. El Antiguo Testamento contiene varias menciones al Leviatán. Según la mayoría de esos pasajes, el Leviatán es una criatura real que las personas conocían, aunque mantuvieran distancia y solo tuvieran conocimiento de ella por reputación y no por vista. En el Salmo 104, versículos 25 a 26, Dios es alabado como aquel que creó el hábitat para el Leviatán. Para contrarrestar la alta opinión que Job tenía de sí mismo, Dios quería mostrarle a este hombre cuán insignificante era en el gran esquema de las cosas, utilizando a Job como ejemplo. Job 41 proporciona más detalles sobre el Leviatán como una criatura marina real. En ese capítulo, Dios describe al Leviatán, destacando su tamaño, fuerza y ferocidad. Job 41, versículos 1 a 5. Puedes pescar al Leviatán con un anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda. Puedes poner una cuerda en su nariz o perforar su mandíbula con un gancho. Te hará muchas súplicas, te hablará con palabras amables, concertará un pacto contigo, lo tomarás como siervo para siempre. Jugarás con él como con un pájaro y lo atarás para tus jóvenes hijas. Esta criatura fue mencionada por primera vez en Job 3, versículo 8, que aquellos que maldigan el día, maldigan a aquel que está dispuesto a despertar al Leviatán. En ese contexto, Job se refiere a cómo los marineros y pescadores maldecirían a la amenazante criatura conocida como Leviatán. De manera similar, con intensa emoción, Job maldijo el día en que nació. Generalmente, el Leviatán es considerado un monstruo marino mítico o dragón que aterroriza a los marineros y pescadores. Sin embargo, en el contexto de Job 41, Dios no parece considerar al Leviatán mítico. Hay opiniones divergentes sobre la descripción del Leviatán. Algunos sugieren que podría ser un dinosaurio antiguo similar a un dragón, que pudo haber sobrevivido hasta la época de Job o permanecido en la memoria de la humanidad, sirviendo como un ejemplo para que Dios se refiriera. Por otro lado, algunos creen que el Leviatán es simplemente un cocodrilo poderoso. En este contexto, el propósito de Dios al proporcionar a Job este relato del Leviatán es demostrarle a Job cuán impotente es él ante esta criatura. No hay nada que Job pueda hacer para detener a esta poderosa criatura. Job no tiene ninguna posibilidad. Número 5. Los querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros en la jerarquía angélica que aparecen en la Biblia inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. Génesis 3 registra los eventos en el jardín del Edén. Habiendo violado el mandamiento de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, era probable que Adán y Eva extendieran sus manos y tomaran también del árbol de la vida y vivieran para siempre. Como resultado, fueron expulsados de su paraíso terrestre. Pero, ¿qué impediría a Adán volver al jardín y desobedecer a Dios nuevamente? La respuesta se da en este versículo. Génesis 3, versículo 24. Entonces expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén a los querubines y la espada flameante que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de estas dos fuentes en la Biblia, parece que la principal responsabilidad de los querubines podría ser declarar la pecaminosidad del hombre y proteger la presencia de Dios de los hombres pecadores. Por mucho que Adán anhelara volver al jardín del Edén, los querubines le recordaban que había quebrantado la ley de Dios. El sumo sacerdote de Israel era permitido entrar en el Santo de los Santos una vez al año para contemplar el propiciatorio. Estoy seguro de que él debió haber sentido en cada ocasión: no pertenezco aquí, en la santa presencia de Dios, porque soy un pecador. Los querubines son seres reales y poderosos. Sin embargo, los querubines en la Biblia a menudo representaban cosas celestiales. Fueron integrados en el diseño del arca del pacto y del tabernáculo, por orden de Dios. Los querubines mostrados en Ezequiel 10 no solo tienen alas y manos, sino que también están llenos de ojos, rodeados por ruedas dentro de ruedas. Sin embargo, Ezequiel también pinta un tono sombrío en el capítulo 10, y los querubines proporcionan una pista. Los querubines hacían más que proteger el lugar más santo de Dios de aquellos que no tenían derecho a estar allí. También aseguraban el derecho del sumo sacerdote de entrar en el lugar santo con sangre, como mediador del pueblo con Dios. Los querubines no niegan el acceso al trono al cristiano más humilde. Nos aseguran que podemos acercarnos con audacia debido a la obra
obra de Cristo en la cruz. El velo en el templo fue rasgado. La estrella de la mañana, el libro de Isaías 14, nos presenta a un ser conocido como Lucifer. Lucifer literalmente significa el que trae la luz en latín. La palabra se traduce como estrella de la mañana en hebreo. Lucifer fue retratado como una deidad brillante, resplandeciente y maravillosa en todos los idiomas. Número 6. Melquisedec. Ahora discutimos el único humano en nuestra lista. No hay personaje en la Biblia más misterioso que la figura de Melquisedec. Cuando lo encontramos por primera vez, está viviendo en la época de Abraham. Incluso, el nombre Melquisedec lleva consigo un aire de misterio. Hace su entrada silenciosa en el canon de las Escrituras. ¿Quién es él? ¿Por qué hay tanta controversia en torno a él? Se menciona tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Que Dios bendiga a todos por ver el video. Si les gustó y desean ver más, por favor, suscríbanse al canal, compartan sus ideas y opiniones y no olviden dar ese apreciado me gusta.